segunda mitad en Sobre la Tierra, y ya está con nosotros Manuela Prola. Manu es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, es becaria del CONICET en el Instituto IFEBA y es estudiante de doctorado en la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Manu nos viene a contar acerca de las agroecologías, cómo las diferentes instituciones las incorporan y qué disputas aparecen en ese proceso. Hola Manu, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias. Hola Santi y Seba, gracias por invitarme. Para arrancar y meternos de lleno, ¿nos querés contar cómo es esto de las agroecologías? Sí, esto de las agroecologías es un poco referencia a como las distintas perspectivas que existen en la actualidad acerca de la agroecología. Digo, esto de hablar de agroecologías en plural lo que permite es poner arriba de la mesa que la agroecología hoy es un campo de disputa. Digamos, hay distintos movimientos sociales, agentes estatales, lo que es tanto personas que trabajan dentro de la academia como en ámbitos más técnicos como puede ser un ministerio o el INTA, así como también la sociedad civil, digo que interactúan, disputan, influyen política e ideológicamente sobre la agroecología. Y algo que es interesante decir acerca de esto de las agroecologías es que se disputa la agroecología tanto en los ámbitos territoriales, digo, en los distintos territorios, como así también en los distintos ámbitos institucionales, como puede ser la Dirección Nacional de Agroecología que existe hoy en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por poner solo un ejemplo. Y cada uno de estos actores, digamos, porta su visión de agroecología y a la hora de tomar decisiones, bueno, surgen tensiones. Y un poco esto de las tensiones que van surgiendo, como que tiene su origen, tiene una raíz histórica muy importante, que tiene que ver con que desde la Revolución Verde y quizás, bueno, si nos remontamos más a la década del 90 con las políticas neoliberales que tuvieron lugar ahí, las personas que promovieron la agroecología tuvieron que desafiar estructuras de poder muy pesadas, ¿no? En muchos ámbitos, incluyendo también a las instituciones dirigentes de la política agrícola, porque de hecho, cuando la agroecología, podemos decir, ¿no? Hoy por hoy la agroecología se abre paso en el ámbito académico, en el ámbito político, pero existe también una falta de aceptación de la agroecología que tiene que ver, por un lado, con el entramado de acepciones, justamente esto de que existan diferentes acepciones de la agroecología hace que muchas veces se tilde, digamos, como un concepto vago, ineficaz, digamos, como conceptos como puede ser el desarrollo sostenible, que termina siendo como poco operativo o confuso. Y por el otro lado, alrededor de la falta de herramientas prácticas, hay muchos productoras que hablan de que estos principios agroecológicos quizás están claros, pero que a la hora de bajarlos a tierra, bueno, faltan herramientas. Y ahí un poco es importante decir que la agroecología, tanto en nuestro país como a nivel regional, se erige como desde la marginalidad social y discursiva. Digo, justamente esa falta de herramientas prácticas, más que una causa en sí misma, y esto es una apreciación personal, digo, es un síntoma del proceso de invisibilización que sufre la agroecología, que opera y que, digamos, operó y opera al día de hoy a través de distintos tipos de violencia, de su estereotipación, su violencia simbólica, que sea deslegitimada también, ¿no? Entonces, en todo ese contexto, la agricultura familiar campesina indígena, en este contexto de retroceso y de avance del modelo del agronegocio, lo que hace es ver en la agroecología no solamente una forma de producir alimentos, y no solo producir, sino como una nueva forma, un nuevo sistema agroalimentario, podemos decir, porque implica la producción, una forma distinta también de comercializar y de un vínculo distinto con los consumidores, pero además de eso, ven la agroecología una herramienta de lucha, una herramienta de resistencia y de emancipación ante el avance del modelo hegemónico de producción. Un tema apasionante, complejísimo. Para no perderme un poco, te puedo preguntar sobre el aspecto particular de la agroecología que estudias. Digamos que la pregunta de investigación que guió el estudio fue la de, bueno, existen diferentes acepciones, diferentes perspectivas de agroecología. En particular nos preguntamos hacia dentro del ámbito académico argentino, en el marco de que, bueno, se esté institucionalizando, ¿no? Esto de que cada vez haya más políticas públicas, programas, proyectos, leyes que promocionan este tipo de enfoque. Por ende, a raíz de esa pregunta de investigación, lo que hicimos, el objetivo que nos propusimos con, bueno, mi director, que fue Julián Monques, y mi codirector, Gervasio Piñeiro, fue el de sistematizar esas acepciones de agroecología, en particular las que existen hacia dentro de los grupos académicos referentes, y plasmar las tensiones que emergen ahora que se está institucionalizando. Entonces el aspecto de la agroecología sería esto de las perspectivas académicas de la agroecología en Argentina, digamos. Bien, perfecto. ¿Y nos querés contar cómo avanzaste con la tesis?
Sí, bueno, primero lo que hicimos fue un análisis documental del proceso de institucionalización, que eso consistió en revisar políticas públicas justamente que estén orientadas a promover este tipo de enfoque, y entonces ahí se revisaron leyes, proyectos de ley, ordenanzas, programas. También revisamos áreas de gobierno, redes temáticas, institucionales, las distintas instancias de inclusión académica de la agroecología. Revisamos cursos, cátedras, tecnicaturas, qué acepción de agroecología había, digamos, en cada caso, cuál era su anclaje político, cuáles eran las dinámicas burocráticas que le dieron origen también. Y además de ese análisis documental, de ese proceso de institucionalización, después lo que hicimos fue, justamente para recabar estas distintas perspectivas de agroecología, confeccionamos una encuesta virtual, que la abordamos a partir de una metodología que se denomina metodología Q, que es una metodología bastante novedosa, que lo que plantea es justamente recolectar los datos de forma cualitativa a través de la encuesta y analizarlos de forma cuantitativa, y lo que busca es como estudiar la subjetividad humana. Y entonces lo que hicimos fue, en primer lugar, recopilar todo lo que serían las ideas, las creencias, los pensamientos que las distintas personas que integran la academia en Argentina tienen acerca de la agroecología, ¿no? Y eso lo que hicimos fue plasmarlo en afirmaciones. No eran definiciones estrictamente, sino justamente la idea fue buscar en entornos que fuesen formales, por así decir, como informales, no sé, foros de discusión o documentos de organizaciones sociales, que quizás no es tan común en la academia revisar ese tipo de documentos, principalmente para encontrar como los principales puntos de tensión y para, digamos, en esta búsqueda de definir qué es la agroecología. Lo plasmamos en afirmaciones, en 15 afirmaciones, y las ordenamos, digamos, de acuerdo a las 3 dimensiones de la agroecología, que son las de ciencia, práctica y movimiento. Y bueno, una vez que hicimos esta encuesta, la idea fue circularla en las principales redes académicas que eran relevantes para esta discusión, entre ellas la Asociación Argentina de Ecología y la Sociedad Argentina de Agroecología, que tienen siglas muy parecidas. Sí, difícil, ¿no? Difícil, SAE y ASAE. Y bueno, lo que tenían que hacer, digamos, los participantes era ordenar estas 15 afirmaciones en función de un mayor acuerdo a un menor acuerdo. Digamos, eran afirmaciones como polémicas, no era una definición estricta de agroecología. Por ejemplo, había algunas que hablaban de que las políticas neoliberales atentan contra la transición agroecológica, otras que hablaban de sus rentabilidades y la disminución de costos en los insumos de la agroecología repercutieron una mayor rentabilidad, bueno, y así, digamos, afirmaciones subjetivas. Se les presentó el formulario y después lo último que hicimos fue sistematizar todos esos datos, que recibimos como unas 130 respuestas, y analizarlos con un PCA, no importa, digamos, lo importante es que es como un análisis estadístico que lo que hace es permite como maximizar las diferencias que existen entre todos los participantes que contestaron la encuesta y plasmarlo en el espacio, bueno, de acuerdo justamente a la diferencia entre esas perspectivas. Espectacular, complejísimo el laburo, pero antes de entrar en resultados, ¿te acordás cuándo fue la primera vez que leíste la palabra agroecología? O sea, el documento, ¿de qué año era? ¿De qué institución es? ¿Te acordás? Y los primeros documentos que hablan de agroecología se remontan a los años 30, más o menos. Estamos hablando como de 100 años de historia de agroecología, y al principio justamente tienen que ver con estas dimensiones que nombraba de ciencia, práctica y movimiento, que capaz para las personas que no están tan en tema, eso nace de un paper como fundacional para la agroecología, que el autor es Wessel, como un investigador muy reconocido, que lo que hace justamente es analizar como todos los trabajos que hay de la agroecología y termina concluyendo como que se pueden englobar en estas 3 dimensiones como si fuesen perspectivas paraguas de agroecología. Dentro de ciencia hay muchas perspectivas, dentro de práctica lo mismo y de movimiento también. Y primero en los años 30 nace como ciencia, entonces es más esta cuestión de la ecología aplicada a la agricultura. ¿Vos el de dónde es? Creo que Alemania. Okay, bien. Bien, ¿y podemos entrar un poco en los resultados del trabajo que nos contaste recién? Dale, sí. Una de las cosas interesantes que encontramos es un poco que existe como una polarización, justamente hablando de estas 3 dimensiones, ciencia, práctica y movimiento. Existe como una polarización, un binomio entre lo que es la agroecología como movimiento y la agroecología como práctica, en donde la ciencia más bien se limita a tomar postura. Digamos que a raíz de justamente de este análisis que realizamos de todas las encuestas que recibimos, hicimos como un análisis
estudiando la pertenencia de los encuestados a las redes académicas, entre ellas la SAE y la SAE, ¿no? Y la verdad que ese análisis nos permitió explicar la heterogeneidad de perspectivas acerca de la agroecología, que, bueno, acá no se puede ver el gráfico, pero digamos, este gráfico que permitía maximizar esas diferencias entre perspectivas mostraba que realmente hay muchas perspectivas de agroecología, casi diría, no sé, una por participante, por eso también se habla de las agroecologías. Y en relación, digamos, bien a lo que son los resultados de la encuesta, encontramos dos grupos contrastantes de perspectivas que justamente refuerzan esta polarización práctica-movimiento. En primer lugar, una muy vinculada a lo que es la Asociación Argentina de Ecología, que, digamos, las personas que estaban nucleadas en esa asociación en general consideran la agroecología como una práctica, o sea, y la vinculaban a afirmaciones que hablaban de que la agroecología estaba vinculada a buenas prácticas agrícolas, a la noción de tecnología de procesos, o también estas personas, digamos, adscribieron a esto de que constituye una estrategia viable, principalmente en sistemas de pequeña escala, que muchas veces ese suele ser un estigma que se le atina a la agroecología, ¿no? Y por otro lado, el otro grupo de perspectivas, las personas nucleadas principalmente en la Sociedad Argentina de Agroecología, así también como en la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y en otras asociaciones, conciben más a la agroecología como un movimiento, más como esta idea de la propuesta política que trae la agroecología, y la vincularon a las afirmaciones relacionadas a que la agroecología es un modo de vida, a que es un modelo alternativo de producción. También hablaron, aunque en menor medida, de la demanda histórica de los movimientos sociales del acceso efectivo a la tierra. Entonces, bueno, esos fueron un poco los resultados de la encuesta. Y otra de las cosas interesantes también a destacar es que permitió saber a partir de qué variables, digamos, divergen las perspectivas entre las personas encuestadas, ¿no? Y lo que se vio es que principalmente lo que genera, digamos, más discordia en la agroecología y en estas definiciones es el tema del acceso a la tierra, el tema de la soberanía alimentaria, que muchas veces se elimina esa referencia a la soberanía alimentaria, el hecho de restringirlo únicamente a buenas prácticas agrícolas, o también que sea una estrategia viable solo para sistemas de pequeña escala. Y después también otro de los resultados interesantes que resultaron de este estudio tienen que ver con las tensiones, ¿no? Que fuimos encontrando a raíz de estudiar el proceso de institucionalización y después a partir de hacer las encuestas, que tienen que ver con que, digamos, decíamos recién, ¿no? Hace 100 años que se habla de agroecología, o sea, diferentes formas de hacer y pensar la agroecología existen hace un montón y no es algo nuevo, esa no es la novedad, digamos, de la tesis, no es que por eso se habla de las agroecologías, sino que la novedad tiene que ver con que se esté institucionalizando, es una palabra que me cuesta mucho, que se esté institucionalizando un discurso contrahegemónico. Eso es justamente lo que trae, digamos, la polémica, ¿no? O sea, hay movimientos sociales, hay personas dentro de la academia, dentro de los distintos ministerios, el INTA, personas de la sociedad civil que disputan la agroecología y influyen política e ideológicamente la agroecología en este proceso de institucionalización. De hecho, hay algunas frases que, si me permiten leerlas textualmente, me parece que está bueno para traer, que hablan de esta disputa que hay alrededor de la agroecología. Por ejemplo, la Vía Campesina en el 2003 decía que las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria. Abramovay, que es un investigador brasileño, dijo que la agroecología no puede ser una doctrina oficial a nivel estatal, ya que tal posición contrarrestaría el progreso científico. O también Bigliso en el 2020 habló de que la agroecología es un virus de lenta penetración ideológica. O también, digamos, habló de que la agroecología es a la agricultura lo que la homeopatía es a la medicina, digamos, tratándola de pseudociencia. Despectivamente, claramente, o mismo esto de que es un virus de lenta penetración ideológica. Lo que me hace pensar en primer lugar es que utiliza la ideología como estigma, ¿no? Y también da a entender como que ideología hay sola, o sea, apunta de que ideologizan la agroecología a un sector, cuando ideología hay detrás de cada perspectiva de agroecología, ¿no? Entonces, bueno, es eso, la agroecología es un campo de disputa y de hecho hay muchos actores que a partir de que la FAO incluye la agroecología en su narrativa, hablan de que ese es el punto inicial en donde empieza la disputa acerca de la agroecología y es lo que en definitiva pone al desnudo que el debate es político ideológico, justamente porque aparecen todas estas
como estas frases que estábamos leyendo, pero también perspectivas que diluyen el contenido crítico de la agroecología, ¿no? Eliminando la referencia a la soberanía alimentaria o eliminando la demanda histórica de los movimientos sociales acerca del acceso a la tierra. Tremendo, Manu, todo lo que contás. ¿Nos querés decir entonces qué implica para vos todo esto que descubriste? Que son un montón de cosas. Como las reflexiones, digamos, ahí para... Exacto, sí. Por un lado, lo que vimos es esto de que, o sea, a partir de problematizar como todo este entramado de acepciones que coexisten bajo el término de agroecología, bueno, la agroecología es claramente un campo de disputa, ¿no? En la actualidad, por eso es lo que nos habilita a pensar en las agroecologías en plural. Y en definitiva, lo que me parece importante decir también es que la polisemia, esto de que haya distintos significados de la agroecología, deriva en formas muy distintas de encauzar las políticas públicas, ¿no? Que impulsan la agroecología. Digo, no es una como discusión únicamente epistemológica o etimológica de la palabra, sino que el debate es político-ideológico y nace a raíz, o se pone, digamos, sobre la mesa y se explicita más a raíz del proceso de institucionalización, porque es ahí donde a la hora de definir una política pública y de definir qué definición va a incluir una ley o un proyecto o qué perspectiva de agroecología tiene, no sé, la Dirección Nacional de Agroecología, es cuando se determina el alcance de esas medidas y qué personas son beneficiadas y cuáles como contracara quedan, claramente perjudicadas, ¿no? O invisibilizadas. De hecho, en esto de que la agroecología es un campo de disputa, lo que también queríamos poner arriba de la mesa es que, bueno, sabemos que en este contexto se avanza o en lo que tiene que ver con la agroecología y en general, ¿no? Se avanza o a fuerza de consensos o fuerza de disputas, y en este contexto que está tan permeado por disputas, el hecho de decir, bueno, quizás se llega a un consenso acerca de la agroecología resulta muy lejano, ¿no? Planteada la problemática en estos términos. Más bien, o al menos a título personal, pienso que va a ser una disputa en los distintos ámbitos territoriales y en los distintos ámbitos institucionales, como en cada caso a caso. Después también otra de las reflexiones que nos disparó un poco la tesis fue el hecho de que, si bien la agroecología surgió en Europa, decíamos esto de en los años 30 como ciencia, o en otros países surgió como práctica, la traducción latinoamericana de la agroecología implica una dimensión muy fuertemente política, ¿no? No solamente por el hecho de ser una herramienta de resistencia, de ser una herramienta de emancipación de la agricultura familiar campesina indígena, sino también porque, de hecho, este análisis lo que permite visibilizar es la heterogeneidad de actores que hay en el agro, la heterogeneidad de actores que están discutiendo esto, y pone sobre la mesa la disputa de poder que surge justamente a partir de que la agroecología se institucionalice, ¿no? De la mano de un sector del agro invisibilizado que lo que hace es luchar por un modelo agroecológico contrahegemónico. Porque algo importante también que no dije fue esto de que la agroecología ingresa a las instituciones del Estado, empieza este proceso de institucionalización a raíz de la lucha de los movimientos sociales, que es interesante porque es tanto los movimientos sociales rurales, digo, la agricultura familiar campesina indígena, que después de la introducción del paquete tecnológico que determina un piso de tecnología mínimo para permanecer en la producción, los termina expulsando, y también movimientos sociales urbanos que empiezan a demandar alimentos libres de químicos, saludables, inocuos y demás, y eso lo que permite es como elevar la conflictividad social y que esas demandas permeen en el proceso de construcción de agenda, que permeen, digamos, en la agenda pública y política, y que se empieza a hablar de agroecología. Y la última reflexión, un poco también la importancia de decir, bueno, ¿cuál es el rol de la academia en todo este proceso, ¿no? Porque el estudio se enfoca en el sector académico en particular. Y digamos, esta tensión entre el hecho de que la agroecología sea un concepto contrahegemónico que viene como de los márgenes y que plantea un cambio de paradigma en la producción de alimentos, va a estar, digamos, en constante tensión con la necesidad de, digamos, burocratizarlo para avanzar hacia otro modelo de producción y que eventualmente escale. Entonces, ahí en ese punto es
fundamental discutir, bueno, qué sucede en el ámbito académico, porque en definitiva, si estamos hablando de las definiciones, quien termina legitimando una definición por sobre otra y al hacerlo, digamos, prioriza alguna de las dimensiones, puede terminar invisibilizando otra, digamos. Entonces, ahora que la agroecología está en agenda, está de moda, podemos decir, hay autores que hablan de que esté de moda y que el debate ya es público, quizás la discusión no está en cómo visibilizar la temática, sino, bueno, cuáles son los intereses y las perspectivas de quienes legitiman las definiciones de agroecología, o sea, de quienes tienen la capacidad y el poder para hacerlo, ¿no? Nos dejó, digamos, un montón de preguntas esta tesis, y de hecho también a título personal, digo, estando haciendo un doctorado también vinculado a la agroecología, mi director Julián Monques también, digo, nos preguntábamos un montón esto de, bueno, el poder, digamos, que también tienen los académicos y la responsabilidad que eso conlleva en construir verdades también, ¿no? O, bueno, qué lugar los académicos que estudian agroecología le otorgan a los actores a los movimientos sociales que plantearon esta discusión en un origen y que, digamos, tienen una lucha muy genuina. O mismo también esto de decir, bueno, se involucran políticamente considerando esta dimensión de movimiento de la agroecología. Así que bueno, un poco todo eso. Bien, genial, todo esto que nos estás contando acá, que está buenísimo, lo presentaste en la reunión argentina de ecología en Bariloche y bueno, a que nosotros nos llegaron buenos comentarios, pero ¿qué repercusiones tuviste en el momento? Bueno, sí, el mes pasado fue la reunión argentina de ecología, que para quien no está al tanto es como un congreso bianual, que se hace muchos años y lo organiza justamente la Asociación Argentina de Ecología, esta ASAE, que es como una sociedad que nuclea a profesionales de ecología y ciencias afines. Y bueno, que lo interesante fue que, bueno, realizamos una mesa redonda, ¿no? Donde se presentaron los resultados de esta tesis, y en la mesa redonda estaban algunos de los grandes referentes dentro de esa asociación y dentro de la ecología, digamos Lucas Garibaldi, Esteban Jovaji. También era interesante porque estaba en la mesa la presidenta de la Asociación Argentina de Ecología y un referente también de la Sociedad Argentina de Agroecología, Mariano Moroso y Laura Yangian, ya que nombré a todos, nombro completo, y Marco Sisdel, que es también un ecólogo que estudia estos temas. Y fue interesante, bueno, a esta mesa redonda le pusimos las agroecologías, acercando a la ecología y la agroecología, y la idea de presentarlo en el ámbito de la ecología, que quizás para alguien que está un poco afuera suena bastante parecido, pero son mundos suelen estar bastante desvinculados entre sí, nos surgían preguntas como, bueno, ¿qué rol tiene la SAE y la SAE en promover la agroecología? ¿Cuál es el vínculo entre la ecología y la agroecología? ¿Cuáles son los desafíos que se plantea? Y una de las cosas, haciendo la pregunta acerca de la recepción, la verdad que fue muy bien recibido, hubo mucho interés, se acercó muchísima gente, bueno, también había grandes referentes en la mesa, pero algo que me parece importante también es, y que de hecho lo percibí mucho a la hora de hacer la encuesta, porque a la hora de circularlo en las redes académicas y sobre todo en esta Asociación Argentina de Ecología, la realidad es que recibí comentarios, algunos más constructivos que otros, acerca de la encuesta, claro, hay de todo. Algunos diciendo, bueno, la importancia de estar haciendo este estudio, o contando personas que estaban estudiando algo similar, pero digo, como bancando que se esté estudiando estas cosas. Y también comentarios capaz de decir, bueno, no sé si la afirmación de las políticas neoliberales tiene algo que ver, digo, generó un montón de repercusión e interés y era claro que otros públicos que no son solo el de la agroecología tienen ganas de incorporar esta discusión. Por eso me parece importante también como salir a veces de la endogamia y de seguir dando los mismos mensajes a los mismos públicos. Algo también, les cuento un poquito de lo que fue saliendo en la mesa, por ejemplo, y esto capaz más a título personal, como esto de, en algunos casos se hablaba de que quizás no es un problema que existan distintas definiciones o el hecho de que la diversidad en ecología está buena o la diversidad de perspectivas y demás o que todas acumulan un poco hacia un mismo lugar. Y digamos que ahí el eje está en decir, bueno,
o en levantar más esta cuestión de que la agroecología es un campo de disputa y que son, digamos, las relaciones de poder que median, que hacen que las perspectivas hegemónicas que levantan los actores que concentran más poder se terminen imponiendo por sobre las otras, ¿no? Y después también, ya para ir cerrando, algo interesante que salió, que la verdad que es un debate muchísimo más amplio que el de la agroecología y muchísimo más estructural, a raíz de esta pregunta, que una de las preguntas disparadoras de la mesa, que tenía que ver con si deberían los investigadores y las investigadoras involucrarse políticamente, considerando la dimensión de movimiento de la agroecología, fue como que la agroecología fue una puerta de entrada a un debate mucho más estructural, que es el de la relación de la ciencia y de la política, ¿no? Y ahí... Mucho murmullo, me imagino. Mucho murmullo. Fue una mesa bastante polémica, por eso también recibieron repercusiones. Pero digo, cada uno a raíz de esa pregunta disparadora tuvo su perspectiva, pero algo que me parece importante decir también es, para no puntualizarlo en los investigadores, digamos, que estaban ahí, sino que eso parte también de cómo es el sistema, ¿no? De cómo es el sistema de ciencia y técnica, que es un sistema sumamente individualista, que históricamente estuvo desvinculado la ciencia de la política, que es un sector de mucha exigencia académica, muy meritocrático también y gerontocrático. Los que toman las decisiones son los que tienen más años y los que justamente el sistema premia, que es un sistema que digamos, tenés que estar detrás de la publicación de papers y nada más. Entonces eso hace también que las personas justamente que toman las decisiones y que fueron producto un poco de ese sistema estén, no las personas en sí, sino las políticas que después se toman, estén muy alejadas de la realidad y de las necesidades del país. Así que me parece que fue un tema fue polémico, pero digo, muy interesante que salga en esa mesa, porque en esos ámbitos a veces no se suelen dar estas discusiones. Espectacular, Manu. La verdad, muy interesante todo. Teníamos 1000 preguntas más, pero no, nos quedamos sin problema. Gracias, muchas gracias por venir. No. Vamos a un corte y volvemos más con Sobre la Tierra.